Homilía del Santo Padre Francisco, pronunciada en la misa celebrada en Casa Santa Marta el sábado 21 de marzo de 2020. Lectura dramatizada. Jesús nos enseña que el mejor modo de rezar es con el alma desnuda, sin maquillaje, reconociendo la realidad con humildad. Rezar con el alma desnuda, sin maquillaje, sin travestirse con las propias virtudes. Él, lo hemos leído al inicio de la misa, perdona todos los pecados, pero necesita que le hagamos ver los pecados con humildad. Rezad así, desnudos, con el corazón desnudo, sin cubrirse, sin tener confianza ni siquiera en la forma en que aprendí a rezar. Rezad tú y yo, cara a cara. El alma desnuda. Esto es lo que el Señor nos enseña. Reflexionando sobre las lecturas de la liturgia del día, podemos destacar que en el pasaje del libro del profeta Oseas, 6 del 1 al 6, encontramos la importancia de la confianza en el Señor. Y con esta esperanza, el pueblo comienza el camino para volver al Señor. Y un modo de encontrar al Señor es la oración. Recemos al Señor, volvamos a Él. En el Evangelio, Jesús nos dice cómo rezar. Y aquí podemos hablar de diferentes personajes que se encuentran en las Sagradas Escrituras. En primer lugar, el fariseo, relatado en el Evangelio del día de San Lucas, 18 del 9 a 14. Un hombre presumido, que quizá hacía todas las cosas que decía la ley. Ayuno 2 veces por semana, el diezmo de todas sus ganancias. También podemos hablar de otros 2 hombres. El hijo mayor de la parábola del Padre Misericordioso, que cuando regresó su hermano menor le reclamó a su padre porque hacía una fiesta. Y al hijo pródigo, quien recuerda las cosas feas que había hecho y se golpeaba el pecho con humillación. Y también aquel hombre rico sin nombre, a quien no le importaba nada la miseria de los otros, como quienes tienen seguridad en sí mismos con el dinero o con el poder. Y el pobre Lázaro, a la puerta del rico, que vivía su miseria delante de la presunción de aquel señor. Y por último, el publicano, relatado en el Evangelio del día de hoy, que no va adelante al altar, se queda apartado, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador». En este caso, el Señor nos enseña cómo rezar, cómo acercarnos, cómo debemos acercarnos al Señor, con humildad. Una bella imagen del himno litúrgico de la fiesta de San Juan Bautista dice: el pueblo se acercaba al Jordán para recibir el bautismo,
desnudos del alma y de los pies. Cuando vayamos hacia el Señor demasiado seguros de nosotros mismos, caeremos en la presunción del hijo mayor, o de aquel rico que no le importaba nada. Tendremos nuestra seguridad en otra parte. El camino es la realidad. El único hombre aquí en esta parábola que había entendido la realidad era el publicano. Tú eres Dios y yo soy pecador. Esta es la realidad. Decir, soy pecador, pero no solamente de palabras, de corazón. No olvidemos esto que el Señor nos enseña. Justificarnos a nosotros mismos es soberbia, es orgullo, es exaltarse a sí mismos, es travestirse de aquello que no somos. Y las miserias permanecen dentro. El fariseo se justificaba a sí mismo. Confesad directamente vuestros propios pecados, pero sin justificarlos, sin decir, yo he hecho esto, pero no era culpa mía. El alma desnuda, el alma desnuda. Que el Señor nos enseñe a entender esto, esta actitud para comenzar la oración. Cuando la oración la comenzamos con nuestras justificaciones, con nuestras seguridades, no es oración. Será hablar con el espejo. En cambio, cuando comenzamos la oración con la verdadera realidad, soy pecador, soy pecadora, es un buen paso hacia adelante para dejarse mirar por el Señor. Que Jesús nos enseñe esto a nosotros. Hoy quisiera recordar a las familias que no pueden salir de casa. Quizá el único horizonte que tienen es el balcón. Allí dentro la familia, con los niños, los jóvenes, los padres, para que sepan encontrar el modo de comunicarse bien, de construir relaciones de amor en la familia, para que sepan vencer las angustias de este tiempo juntos, en familia. Pidamos por la paz en las familias hoy, en esta crisis, y por la creatividad